Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar estos deliciosos postres, muy fácil de realizar y comenzamos con los ingredientes. En una cacerola vamos a agregar una taza de leche, vamos a cernir 2 cucharadas de coco amargo sin azúcar, es chocolate en polvo. Me voy a ayudar con una espátula, como tiene muchos grumos, con esto nos ayudamos. Vamos a agregar media taza de leche condensada, una cucharadita de esencia de vainilla y 2 cucharadas de fécula de maíz. Con un batidor de globo vamos a batir y vamos a llevar esta preparación a la estufa. A fuego medio vamos a estar batiendo hasta que ya no tenga grumos. Ya que veamos que no hay grumos, vamos a estar mezclando con una espátula hasta que se espese. No tienes que descuidar la preparación, siempre tienes que estar batiendo para que no se te vaya a pegar y se vaya a quemar. Aquí ya está listo. Con esta consistencia debe de tener. Le apagamos a la estufa, mezclamos un poco para que se enfríe y vamos a llevar a otro recipiente para que se enfríe. Vamos a taparlo con una bolsita para que no forme una nata en la parte de arriba. Vamos a esperar hasta que se enfríe para poder llevarlo a refrigerar. Y vamos a comenzar con la preparación de sabor vainilla. Aquí tengo una taza de leche, 2 cucharadas de fécula de maíz, una cucharada de esencia de vainilla y media taza de leche condensada. Con un batidor de globo vamos a mezclar y vamos a llevar a la estufa. Vamos a hacer el mismo proceso que el de sabor de chocolate. Mezclamos un momento para que no tenga grumos y después con una espátula seguimos mezclando hasta que dé su primer hervor. Así vamos a estar mezclando. No se separen de la preparación, deben de estar pendientes de ella, siempre estar mezclando para que no se les vaya a pegar y no se les queme. Aquí ya está listo. Vamos a apagarle a la estufa. Mezclamos un poco para que se enfríe y vamos a pasarlo a otro recipiente. Igual vamos a taparlo con una bolsita para que no se forme una capa en la parte de arriba. Vamos a esperar a que se enfríe para llevarlo a refrigerar. Aquí en México se le dice refrigerar solamente para conservar frío las cosas y congelador es para congelar que se forme hielito. Comenzamos con la base de galleta. Aquí tengo 170 gramos de galletas Marías y voy a agregarle una cucharada y media de azúcar. Vamos a licuarlo. Ya que esté bien molidito la galleta, vamos a llevarlo en un recipiente. Lo reservamos un poco para también hacer la galleta sabor chocolate. Voy a utilizar la licuadora. Aquí tengo 170 gramos de galletas María. Agregamos una cucharada de cocoa sin azúcar y 2 cucharadas de azúcar y un cuarto de taza de chispas de chocolate. Yo las llevé al refrigerador por 20 minutos. Encendemos la licuadora. Cuando la licuadora ya no quiera triturar la galleta, movemos un poco y volvemos a encender. Vamos a pasar en un recipiente. Aquí ya tenemos los dos sabores de galleta. Aquí estoy agregando una cucharadita de canela en polvo. Agregamos un cuarto de taza de mantequilla derretida. Vamos a ir mezclando para que se vaya integrando la mantequilla con la galleta. Ahora vamos a comenzar con la de chocolate. Igual vamos a agregar un cuarto de taza de mantequilla sin sal, ya derretida. Y vamos a mezclar hasta que se integre la mantequilla en toda la galleta. Vamos a utilizar de estos vasitos. Le agregamos solamente una cucharada. Ya el tamaño depende de ustedes.
o de qué vasito trabajen. Con ayuda de un recipiente vamos a aplastar muy poquito y aquí voy a comenzar a llenar los moldecitos de la otra preparación de galleta María con un toque a canela. Vamos a aplanar un poco. Seguimos con la preparación de la crema. Voy a batir 3 tazas de crema para batir. Esta crema para batir es para las dos recetas, la de vainilla y la de chocolate. Voy a dividir en 2 partes. Ya si solamente quieres de un solo sabor, solamente tendrías que batir 1,5 tazas de crema para batir. Aquí ya tengo las 2 partes para la de vainilla y la de chocolate. Aquí ya está listo, ya están fríos, el de vainilla y el de chocolate. Aquí si le quieres poner color, ya es opcional, yo lo dejé así, sin color. Vamos a batir un poco con la batidora. Primero vamos a agregar muy poco de la crema chantilly para que se integre más fácil. Así vamos a ir agregando poco a poco. Puedes utilizar el chantilly que más te guste. Yo estoy utilizando de la marca Nestlé, la crema para batir. O nata para montar, en algunos países le llaman diferente. Vamos a agregar toda la preparación. Y batimos. Este relleno también lo puedes utilizar en los pasteles. Cuando rellenemos los pasteles con esta crema necesita refrigerarse por toda una noche para que tenga más firmeza. Y vamos a comenzar con la de chocolate. También pueden utilizar, así como está, la crema de vainilla y la crema de chocolate sin chantilly, pero yo la quiero como más esponjadita y también le da mucho sabor. Así vamos a ir integrando poco a poco la crema chantilly a la crema de chocolate para que se integren. Así terminamos de batir. Vamos a raspar las orillas y el fondo. Y ya tenemos listo esta deliciosa crema. Yo lo voy a pasar a una manga pastelera para que sea más fácil el rellenado de cada vasito. Así vamos a ir rellenando con la crema de chocolate. Queda muy rico. Cuando lo refrigeras queda con más consistencia esta crema. Lo vamos a acompañar también con fruta. Si te gusta este video, te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des like, a compartir y a tocar la campanita de notificaciones, así no te vas a perder de ninguna de estas deliciosas recetas. Mil gracias por ver este video. Aquí también estoy utilizando mango y un poco de kiwi también. Utilicen la fruta que más les guste, también puede ser plátano, manzana, uva, la combinación que ustedes quieran. Así vamos a comenzar a rellenar los vasitos con crema de vainilla. Vamos a hacer diferentes decoraciones. De esta forma también pueden decorarlos. A mí de estas medidas de vasito me salieron 24. Voy a utilizar algunos bombones para hacerlo un poquito diferente. Tú puedes hacer las combinaciones que más te gusten y decorarlos. Aquí ya terminamos con estos deliciosos postres. Aquí está la de chocolate con bombones, la de mango con chocolate, la de vainilla con fresas. Quedan deliciosos. Esta combinación queda delicioso. Espero lo intenten y me comenten.
Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Saludos y bendiciones. Postres. Espero en su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar estos 3 postres diferentes, muy fácil y rápido. Con pocos ingredientes vamos a comenzar con el postre de chocolate. En la licuadora vamos a agregar 220 gramos de galleta sabor vainilla. Vamos a triturar. Lo vaciamos en un recipiente. En un recipiente vamos a agregar 300 gramos de chocolate semiamargo y media taza de crema para batir. Vamos a llevar a baño María hasta que se integre. Vamos mezclando. Aquí ya apagamos a la estufa para que no se vaya a quemar el chocolate. Así vamos mezclando hasta integrar. Ya está listo, dejamos enfriar. Vamos a comenzar a agregar una cucharada y media de la galleta molida. Vamos a aplastar. Este vasito es como de 5 onzas. Vamos a agregar en un recipiente una taza y media de crema para batir o nata para montar, que esté bien fría. Vamos a batir con una consistencia que tenga picos suaves. Con estos pocos ingredientes queda delicioso este postre. Aquí ya está la consistencia, tiene pico suave. Vamos a ir agregando poco a poco la crema para batir y mezclamos de forma envolvente. Terminamos de agregar toda la crema para batir. Yo voy a utilizar una bolsita para que sea más fácil agregársela en cada vasito. Vamos a llenar cada vasito. Con estas cantidades salen 12 piezas. Con una espátula o una cuchara vamos a alisar la parte de arriba. Para decorarlo vamos a cernir un poco de cocoa en polvo. Llevamos a refrigerar por 3 horas para que tenga más consistencia. Y aquí ya terminamos con estos postrecitos de chocolate y galleta de vainilla. Se derriten en la boca, quedan deliciosos. Comenzamos con los postrecitos de Oreo. Trituramos 220 gramos de galleta Oreo con todo y su relleno. En un recipiente vamos a agregar 300 gramos de chocolate blanco y media taza de crema para batir. Vamos a llevar a baño María hasta que se integre. Vamos mezclando. Aquí ya apagamos a la estufa para que no se vaya a quemar el chocolate. Así vamos mezclando hasta integrar. Ya está listo, dejamos enfriar. Vamos a agregar en un recipiente una taza y media de crema para batir o nata para montar, que esté bien fría. Vamos a batir con una consistencia que tenga picos suaves. Aquí ya está la consistencia, tiene pico suave. Agregamos un poco de la crema para batir y con la batidora vamos a integrar para que sea más rápido. Y agregamos lo restante de la crema para batir de forma envolvente. Yo voy a utilizar una bolsita para que sea más fácil agregársela en cada vasito. Aquí tenemos las galletas.
ya trituradas. Vamos a agregar 1,5 cucharadas a cada vasito. Vamos a llenar cada vasito. La medida de este vasito es de 6 onzas. Y con esta medida de vasito y cantidades salieron 9 postrecitos. Con una espátula o una cuchara vamos a alisar la parte de arriba. Agregamos un poco de la galleta. Con la ayuda de una cuchara vamos a distribuir bien las galletas. Llevamos a refrigerar por 3 horas para que tenga más consistencia. También agregué un poco de chocolate blanco rallado para la decoración. Quedan deliciosos. Este postrecito de Oreo se derrite en tu boca, muy fácil y con solo 3 ingredientes. Comenzamos con los postrecitos de limón. Vamos a comenzar triturando 220 gramos de galletas sabor canela. Vamos a batir un poquito la licuadora para que se trituren bien las galletas. Puedes utilizar un procesador. Vamos a reservar. Aquí tengo 3/4 de taza de leche condensada y agregamos 100 mililitros de jugo de limón. Vamos a batir. Ya que esté espeso la leche condensada con el jugo de limón, vamos a reservar un poco esta preparación. Vamos a agregar en un recipiente 1,5 tazas de crema para batir o nata para montar, que esté bien fría, y batimos a velocidad alta. Vamos a batir con una consistencia que tenga picos suaves. Con estos pocos ingredientes queda delicioso este postre. Aquí ya está la consistencia, tiene pico suave. Y vamos a agregar la leche condensada y el jugo de limón. Vamos a integrar de forma envolvente y terminamos de agregar toda la preparación de leche condensada. Por último, batimos con la espátula para comprobar que todos los ingredientes estén bien integrados de forma envolvente para no bajar el aire que ya integramos. Yo voy a utilizar una bolsa y un recipiente para poder vaciar toda la mezcla. Así es más fácil llenar cada vasito. Aquí tenemos las galletas ya trituradas. Vamos a agregar 1,5 cucharadas a cada vasito. Este vasito es como de 5 onzas. O en el empaque solamente decía que eran número 14. Vamos a aplastar un poco las galletas. Queda delicioso esta combinación de canela con limón, con la crema de limón. Vamos a llenar cada vasito. A mí con estas cantidades y la medida del vasito me salieron 11 vasitos de esta medida. Recuerda que depende de qué tipo de vaso y qué medida vamos a utilizar. Con una espátula o una cuchara vamos a alisar la parte de arriba. Así vamos a alisar cada vasito para la decoración. Agregamos un poco de la galleta
de canela. Esta combinación de galletas con canela y la cremita de limón queda delicioso. Vamos a mover un poquito para distribuir toda la galleta. Y para decoración yo voy a utilizar este alisador que tiene piquitos y vamos a cernir un poco de canela. Y así queda de hermosa esta decoración, muy sencilla. Llevamos a refrigerar por 3 horas para que tenga más consistencia. Aquí por último decoramos también con un trocito de limón. Y así queda estos deliciosos postres con solo 4 ingredientes más la decoración de la canela en polvo. Fácil, rápido y delicioso. Queda con mucha consistencia, se derrite en tu boca y la combinación de canela y la crema de limón quedó espectacular. Espero lo intenten y me comenten. Nos vemos en el próximo video. Saludos y bendiciones. Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar estos deliciosos postres. Espero les guste y comenzamos con los ingredientes. En una cacerola vamos a agregar una taza de leche, media cucharada de fécula de maíz, media cucharada de cocoa en polvo, una cucharada de azúcar. Batimos muy bien. Agregamos un tercio de taza de Nutella. Batimos muy bien. Llevamos a la preparación a fuego medio y seguimos mezclando para que se integre muy bien la cocoa. Como estoy viendo que no está espesando, voy a agregar media cucharadita más de fécula de maíz con un poquito de leche. Vamos a disolver y se lo vamos a agregar. Siempre mezclando para que se integre y no se nos vaya a pegar. Aquí ya se está espesando, ya comenzó a hervir. Vamos a apagarle a la estufa y yo fui a enfriar un poco a baño invertido, que es agua con un poquito de hielo, la mezcla para que no se genere una capa en la parte de arriba como si fuera una nata. Aquí ya está a temperatura ambiente. Vamos a agregar en cada vasito unas 2 a 3 cucharadas. Vamos a comenzar con la siguiente preparación. Agregamos en una cacerola una taza de leche, una cucharada de fécula de maíz y un tercio de taza de cajeta. Si no encuentras en tu país o en tu ciudad, puedes utilizar dulce de leche o caramelo. Aquí en México la cajeta la hacen con leche de cabra, es algo parecida al dulce de leche, pero también queda delicioso con dulce de leche o con caramelo. Vamos a llevar la preparación a fuego medio hasta que se espese. Siempre debemos de estar atentos a la preparación y estar mezclando en las orillas y en el fondo para que no se vaya a pegar o quemar. Vamos a llevar esta preparación a baño invertido, que es agua con hielo, para enfriar rápido. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a llenar en el fondo de cada vasito. Estos vasitos son de 7 onzas. Los reservamos un poco. Y seguimos con la siguiente preparación de Oreo. Vamos a utilizar 3 galletas Oreo. Yo voy a cortarlas un poco, vamos a reservar las galletas. Agregamos una taza de leche, una cucharada de azúcar, una cucharada de fécula de maíz y 50 gramos de chocolate blanco. Queda delicioso con el chocolate blanco y las galletas Oreo le dan un toque delicioso.
Vamos mezclando a fuego medio para que se vaya integrando. Con un rodillo o un recipiente trituramos un poco las galletas para que queden en trozos medianitos, no tan pequeños. Vamos a reservar y seguimos con la preparación. Vamos mezclando para que se vaya integrando, ya que está espeso. Apagamos a la estufa. Igual yo voy a hacer baño invertido, que es agua con hielo para enfriar rápido y no se formen como natitas en la parte de arriba o grumos. Vamos a agregar las 3 galletas Oreo. Vamos a mezclar solamente un poco y vamos a llenar cada vasito con esta preparación. Seguimos con la gelatina espumosa. Aquí tengo una taza y 1/4 de leche. Vamos a agregar un poco de esta leche para hidratar 3 cucharadas de gelatina o grenetina sin sabor. Vamos a mezclar para que se vaya hidratando. Si te gusta este video, te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des like, a compartir y a tocar la campanita de notificaciones, así no te vas a perder de ninguna de estas deliciosas recetas. Así vamos a dejar hidratar la grenetina y vamos a agregar 700 mililitros de crema para batir semi congelada. Yo lo voy a pasar en la licuadora para que sea más fácil y más rápido, pero si tienes batidora mucho mejor, así rinde más esta preparación. Encendemos a la licuadora y esperamos hasta que levante la crema. Aquí ya está listo, así debe de quedar la crema. Agregamos una cucharada de esencia de vainilla, lo que nos quedó de la leche, media taza de leche condensada, encendemos la licuadora y llevamos a baño María la gelatina que hidratamos para que esté líquida y se la vamos a ir agregando con la licuadora encendida. Aquí ya está derretida la gelatina y así se la vamos a ir agregando para que se vaya integrando. Esta gelatina queda deliciosa, queda muy cremosa y un sabor delicioso. También pueden agregarle alguna fruta y licuarlo al mismo tiempo para darle otro sabor. Aquí está lista. Vamos a llenar cada vasito con esta gelatina espumosa. Hay que hacerlo muy rápido porque se comienza a espesar y después ya no nos deja llenar cada vasito. Para hacer 21 postrecitos necesitamos 2 recetas de cada cosa. Cuando llenemos todos los vasitos vamos a llevar a refrigerar por media hora. Muy rápido la gelatina espumosa se hace durita y vamos a agregar más de la preparación en la parte de arriba. Queda deliciosa con estas dos combinaciones de crema y de gelatina espumosa. Queda deliciosa. Aquí está cómo se ve la gelatina espumosa con la cremita. Vamos a probar el de Nutella. Me encantaron las 3. Quedan deliciosas. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Saludos y bendiciones. Hola, bienvenidos. Hoy vamos a realizar estas deliciosas gelatinas sabor fresa, uva y durazno.
Espero les guste y comenzamos. Vamos a utilizar sobrecitos de gelatina, sabor fresa, uva y durazno. En los recipientes vamos a agregar 500 mililitros de agua caliente y vamos a agregar los sobres de gelatina. Vamos a batir hasta que se integre. Ya que se integró, vamos a agregar 300 mililitros de agua a temperatura ambiente. Y los vamos a llevar a un recipiente y vamos a llevarlos a refrigerar por 4 horas o puedes dejarlos refrigerando toda una noche. Vamos a comenzar con la gelatina de leche. Aquí tengo 400 mililitros de agua a temperatura ambiente y vamos a agregar 6 cucharadas de grenetina o gelatina sin sabor. Vamos a dejar hidratar. En una cacerola vamos a agregar 500 mililitros de leche y 3/4 de taza de azúcar, que equivale a 150 gramos. Aquí ya comenzó a hervir, vamos a apagarle a la estufa y vamos a agregar la grenetina ya hidratada. Vamos a batir para integrar. En la licuadora vamos a agregar 200 gramos de queso crema, 250 mililitros de media crema, una lata de leche condensada, 500 mililitros de leche y voy a agregar 400 mililitros de leche evaporada. Estas las vamos a reservar. Licuamos. Aquí tengo la preparación de leche con azúcar. Vamos a agregar la leche evaporada. Pasamos la mezcla a otro recipiente más grande. La mezcla de la licuadora vamos a ir agregando poco a poco. Cortamos en cuadritos la gelatina de uva. Y le vamos a agregar 1,5 tazas de uvas partidas a la mitad y 1/3 de taza de arándanos secos. Vamos a llevarlos a estos recipientes. Cortamos en cuadritos la gelatina de durazno y vamos a agregar 1,5 tazas de duraznos picados. Son duraznos en lata, vamos a mezclar. Y agregamos media taza de almendras fileteadas. Vamos a cortar en cuadritos la gelatina de fresa. Yo voy a agregar media taza de nuez tostada y 2 tazas de fresas picadas. Vamos a mezclar y llevamos a los recipientes. También lo puedes realizar en moldes más pequeños. Agregamos la preparación de leche. Y así vamos a ir llenando cada recipiente. Agregamos un poquito más de la preparación en la parte de arriba para que quede flotando un poquito más de gelatina y fruta. También vamos a realizar presentación individual. Agregamos la preparación de leche y le agregamos más fruta en la parte de arriba y gelatina. Llevamos a refrigerar por 4 horas. Aquí ya terminamos estas deliciosas gelatinas de durazno, de fresa y de uva. Listas para compartir a la familia o para realizar negocio. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Saludos y bendiciones.